Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Natal Hub, la primera plataforma digital de habla hispana que brinda acompañamiento profesional e integral en el camino hacia la maternidad. En Natal Hub, la tecnología se combina con la calidez del acompañamiento humano para ofrecerte una experiencia personalizada, cercana y basada en evidencia. Todos los saberes y herramientas se conectan para acompañarte donde estés. Servicios, consultas online 1 a 1, talleres, cursos, charlas, información y profesionales especializados. Todo a un clic de distancia. Este podcast forma parte de los contenidos que creamos para vos, para acercarte información valiosa, segura y confiable. Te invitamos a conocernos en www.natalhub.com.ar y a seguir explorando junto a nosotras este universo de experiencias, ciencia y acompañamiento. Bienvenida a Natal Hub, la primera plataforma online integral en acompañarte en todo tu proceso de camino a la maternidad, desde la búsqueda de embarazo, toda la gestación y el posparto, con un grupo de profesionales idóneos y especializados, información, herramientas y comunidad. Hoy en Natal Hub, en este espacio de video podcast, vamos a charlar con Carolina Waldner. Carolina es licenciada en obstetricia, partera, conocida como partera, es dula, es puericultora también y hace más de 25 años que acompaña a las mujeres en sus procesos sexuales y reproductivos. Hoy en este podcast vamos a hablar sobre el periodo de búsqueda de embarazo, este periodo preconcepcional y todo lo que tenemos para charlar en relación a eso. Bienvenida, Caro, muchas gracias por estar acá hoy con nosotras. Bueno, ¿Te presenté gracias bien? por convocarme. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto de prepararse para un embarazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos llega la certeza de que queremos comenzar por este camino? Y muchas veces las mujeres se preguntan primero por dónde empiezo, ¿no? ¿Vos qué recomendarías? ¿Qué le dirías a una mujer que se hace esa pregunta? Bueno, que siempre lo ideal es acercarse al sistema de salud, al profesional que elijan para acompañarse, para empezar en principio manifestando su deseo, ¿no? De concebir, y que lo ideal para hacerlo de forma, digamos, lo más ordenada y prolija posible es primero, si no tenemos un chequeo de salud actualizado, por un lado, comenzar por ahí, ¿no? Por una serie de estudios básicos de rutina para constatar que nos encontramos en condiciones de salud antes de iniciar la búsqueda y también para detectar aquello que haya que corregir, que puede tener que ver con parámetros que puedan salir alterados dentro de los estudios o dentro de la charla, dentro de la consulta, en realidad que va a estar enmarcada en que ese profesional vaya conociendo a esa persona que manifiesta su deseo de gestar, pueda ir indagando en su estilo de vida, sus conductas, y entonces también un poco a través de la información ir como aclarando qué cosas está bueno corregir o mantener o hacer foco que influyen o impactan de alguna manera en la salud reproductiva, ¿no? Específicamente. Claro. Entonces, por ahí el primer paso es eso, ¿no? Acercarse al profesional, que por supuesto puede ser tranquilamente una licenciada en obstetricia, aunque no es lo más frecuente, para empezar ahí, ¿no? Como contando cuál es el deseo y empezar a informarse de qué cosas son importantes. Recién decías, si no tenemos un chequeo reciente, ¿no? Este punto, ¿a qué chequeo te referís? ¿Al PAP, a la Colpo o alguna otra cosa más a tener en cuenta? Bueno, sí, por supuesto que tiene que ver con un chequeo actualizado de todo lo que tiene que ver con la salud sexual y en esto básicamente el control ginecológico, que consta del PAP, de una ecografía ginecológica, una ecografía mamaria, pero también descartar a través de estudios de laboratorio simples la salud clínica en general. Entonces por ahí va a haber un análisis completo de laboratorio, que tal vez también incluya
perfiles hormonales básicos, no sé, por decirte, por ejemplo, descartar que la función tiroidea esté estable y regulada, que eso tiene un impacto después en el deseo de buscar un embarazo. Entonces Claro. también un control clínico general es importante, ¿no? Buenísimo. Y recién decías que una mujer puede, por supuesto, uno piensa en esa consulta y piensa automáticamente en el ginecólogo, pero tal vez no todas tienen un ginecólogo de cabecera. Depende también del sistema de salud, no es lo mismo el sistema público, el privado, el de obras sociales, digo, esto va cambiando, no es lo mismo en Buenos Aires que en el interior y no es lo mismo en Argentina que en otros países de la región, ¿no? Todos tienen sus diferencias. Me parece muy importante contarle a todas las mujeres sobre el rol de las licenciadas en obstetricia, que si bien son llamadas parteras, es un rol que va mucho más allá del parto, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito más sobre eso, Caro? Sí, incluso, digo, en la terminología partera tiene más que ver con la partera empírica de antaño. Y hasta esa partera empírica de antaño no solo acompañaba a las familias o a las mujeres solamente en el parto. En realidad nuestra tarea es mucho más amplia y hoy, aquellas que tenemos la oportunidad de hacer una formación universitaria en muchos lados, eh, nos formamos para acompañar todo el proceso de la salud sexual y reproductiva de esa persona en todas sus etapas. Y podríamos decir desde la menarca, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, que es la última. Y todo lo que pueda suceder en el contexto. Por supuesto, dentro de nuestro rol, nosotras estamos especializadas en acompañar procesos saludables y, por el otro lado, también en diagnosticar aquello que se va de la salud para poder hacer una derivación oportuna y trabajar en todo caso en equipo con el profesional que acompaña dentro de su rol esa desviación de la salud. Entonces, en este tema puntual que estamos charlando, que tiene que ver con el pensar en buscar un embarazo, por supuesto que nosotras podemos ser como el primer acercamiento al mundo de la gestación, acompañando esto, ¿no? Haciendo el control ginecológico básico, nosotros podemos solicitarlo y podemos chequear resultados. E incluso en la consulta presencial, la licenciada en obstetricia puede hacer la toma de Papa Nicolau también. Pedir estudios de laboratorio es parte de nuestras injerencias, estamos capacitadas para valorar resultados, no para, por ejemplo, medicar a una persona que tiene su función tiroide alterada o acompañar un proceso donde la glucemia pueda estar desregulada, pero sí hacer la derivación oportuna y en el caso de ir recibiendo estudios que están dentro de la salud, por supuesto acompañar desde la información, ¿no? Contándole por qué es importante esto de tener un estado de salud saludable, digamos, a la hora de buscar una gestación, informar cuál es el impacto de ciertas desregulaciones en el mundo hormonal, que es clave a la hora de gestar, y hacer sugerencias en base de ir mejorando conductas y hábitos para que sean más saludables. Claro. Me parece que es súper interesante destacar esto que recién decías. Las licenciadas en obstetricia son profesionales universitarios que están justamente formadas y habilitadas por sus títulos profesionales para realizar todo esto que vos decías, que tiene que ver con incluso tal vez hasta una primera línea de encuentro con las mujeres que se acercan al sistema de salud para transitar sus procesos sexuales y reproductivos y que lo acompañan y lo asisten desde la salud. Y cuando hay alguna patología, alguna cuestión que se desvía de la salud, hay una derivación oportuna, por supuesto, con el profesional que corresponda. Lo resalto muchísimo porque es algo que me parece que no se conoce tanto, que tal vez incluso para quienes se mueven dentro del sistema de salud privado, sobre todo acá en Buenos Aires, puedo decir que es el que más conozco yo, la realidad es que no nos encontramos con las licenciadas en obstetricia. En general uno agarra una cartilla y agarra y habla con un médico ginecólogo y si uno está embarazada directamente con un obstetra. Entonces esto que estamos diciendo puede sonar raro porque tal vez no es algo que lo vemos en el día a día. Pero sí en muchas otras instancias. Bueno, vos, Caro, trabajás en la provincia de Córdoba, en una maternidad, estás en el sistema público y haces
Me decías hace un ratito esto de las consultas, eh, digamos, preconcepcionales cuando llegan o el seguimiento de los embarazos, ¿no? Es así. Sí, sí, no trabajo puntualmente en una maternidad, pero sí trabajo en un hospital de una localidad pequeña. Y eso pasa un montón, ¿no? En los lugares más pequeños, donde hay muchas más necesidades de salud, los roles como el nuestro, el de licenciadas en obstetricia, son claves, porque ahí sí la necesidad hace que sea súper importante que vos puedas acompañar todos esos procesos porque no hay otros profesionales. Pero en esto, lo mismo que vos decís, ¿no? Hacer hincapié en que dentro de nuestra formación académica, nosotras estamos formadas para esto. Lo que pasa es que luego, tal vez en las grandes ciudades, donde hay un montón de otras opciones, muchos especialistas y demás, se desdibuja el rol de la partera y queda como muy encasillado en partera parto, ¿no? Como te acompañan en, como mucho cuando estás por parir y un poquito después y ya. Claro. Pues no es así. En los lugares donde podemos ejercer de forma mucho más amplia, por ejemplo, en las comunidades donde yo trabajo, también recibo, por supuesto, consultas de mujeres que se acercan antes de gestar con ese deseo para saber qué es lo que tienen que hacer. Buenísimo. Bueno, y lo lindo de la virtualidad y lo lindo de lo que Natal Hub trae como propuesta innovadora y distintiva es que quienes nos estén escuchando, viendo, pueden encontrar a Caro dentro de la agenda de profesionales de la plataforma, pueden agendar con vos una consulta online uno a uno. Por supuesto que la virtualidad tiene algunas limitaciones, pero también tiene un potencial enorme y para muchas de las consultas y abordajes lo virtual es una herramienta y una opción, así que pueden encontrarte allí. Y de la misma manera también contarles que de la mano de Caro van a encontrar espacios de talleres, de charlas de preparación al embarazo, si están embarazadas también. En cada sección hay una propuesta de actividades grupales en donde todos los temas que necesitamos abordar van a ser abordados, son abordados con mucha más profundidad, con herramientas y con un encuentro online uno a uno en donde podemos preguntar y repreguntar. Así que las invitamos a explorar la plataforma, a encontrarte allí, a buscar las herramientas, los talleres, los espacios grupales y también esto de las consultas uno a uno. Pero recién decíamos un poco esto de hacer como un chequeo de salud, un mapeo, ¿no? De qué está pasando físicamente. Creo que también es súper importante hablar de que a veces en esas charlas, digo, seguramente debe aparecer esto que nos toca tan de cerca, que es que tal vez no tenemos tanta información sobre nuestro ciclo sexual, sobre nuestras hormonas, sobre las ventanas de fertilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece que sería como lo más importante que una mujer debería saber si está queriendo empezar una búsqueda o si ya está en ese camino y de repente no sabe tanto sobre su propio ciclo ovulatorio y menstrual? ¿Qué le dirías? Sí, yo le diría primero que nada que tiene que informarse un poquito al respecto y que por ahí ese primer acercamiento va a tener que ver con hablar o informar en general cómo suele ser en la mayoría de los casos un ciclo sexual y cuáles son los signos que ella puede registrar en su propio cuerpo, ¿no? Para saber en qué etapa está. Y después animarla a conocerse en detalle en sus particularidades, ¿no? Porque en esto tampoco podemos generalizar, no todos los cuerpos funcionan igual, y entonces por ahí, con la información de cómo sucede todo el cambio a lo largo del ciclo, después también empezar como a chequearse y a conocerse, ¿no? A prestar atención a que el cuerpo da un montón de señales y que ese puede ser como el primer pasito en empezar a fantasear con buscar un embarazo, el decir, bueno, estoy o no estoy en un periodo con alta probabilidad de quedar embarazada, dependiendo en qué momento del ciclo estoy. Entonces yo creo que la información es clave y un poco trayendo esto que vos decías de las consultas que uno ofrece, tal vez resaltar, digo, sin hacer sin hacernos propaganda a las parteras en principio, pero sí destacando que muchas veces la formación de obstétrica es una formación que está más basada en
lo general, ¿no? Sin criticar a los médicos, que hay de todo, por supuesto, muchas veces el médico se focaliza en lo clínico y en el síntoma que aparece y en tratar de resolver lo que está sucediendo y se olvida de la totalidad de esa persona que tiene una vida y que tiene antecedentes que exceden solo lo clínico y que tiene relaciones con otras personas y que se levanta por ahí para ir a trabajar todos los días y que vive en un mundo que la condiciona y la atraviesa, que no solo es la manifestación del síntoma. Y en esto poner digamos, en conocimiento de la gente que la llegada muchas veces de una partera es una llegada mucho más cercana, mucho más abierta a todo el mundo de esa persona que consulta, que no tiene que ver solo con el problema puntual que trae, ¿no? Esto de quiero gestar o no quiero gestar, no sé, tengo tal alteración o desconozco tal cosa, informame en esto y nada más, sino que también está bueno en esta cercanía que muchas veces se pone de manifiesto en el rol de la partera, que quien consulta se sienta tal vez más cómodo para contar lo que le pasa o para hacer esas preguntas que por ahí le suenan tontas o banales y no se anima a hacerle por ahí a otro profesional que tal vez le brinda una consulta corta y entonces por ahí va más puntual a otros temas y no a esas cosas. Y en esto, digo, las parteras en general tenemos mayor llegada desde ese lugar, de brindar un ambiente donde hay más comodidad, más tiempo de escucha, más prestar atención a todo lo que rodea, como que la formación es mucho más completa y holística desde este lugar, sin desmerecer a otros profesionales. Esa es la gran diferencia tal vez en la consulta cercana, es mucho más cercana la Claro, consulta con una partera, para mí entender, ¿no? claro, Ni hablar que muchas veces en esto de empezar a acompañar a alguien que está deseando una gestación, si encima en el proceso finalmente la gestación llega, uno puede acompañar tal vez de una forma más completa porque conoce toda la previa, ¿no? En vez de llegar ahí embarazada al profesional, que es la primera vez que lo ves. tal cual, tal cual. Bueno, me encantó esto que trajiste del paradigma, ¿no? Un paradigma, entiendo por lo que vos decías, un abordaje más integral, ¿no? Creo que sería una palabra que puede resumir bien todo esto y que de alguna manera justamente es lo que nosotras desde Natal Hub queremos mostrar, que existe. Existe otro modelo asistencial posible. Obviamente que nosotros lo planteamos desde una herramienta virtual y con herramientas innovadoras y que después hay una realidad que es presencial en cualquier proceso como puede ser esto, ¿no? De la gestación, del posparto, que no es que una cosa va a reemplazar a la otra, pero sí en el día a día, en ese recorrido, en esa búsqueda, en esa gestación cuando llegue, en ese posparto, hay un modelo que es más personalizado, que tiene que ver con entender a cada persona como un ser integral, con una multiplicidad de dimensiones, con no solo un útero, no solo un par de ovarios, no solo un bebé que es un producto de una gestación, que es el modelo tradicional de la medicina que todavía hoy impera, para empezar a pensarnos como seres integrales y como el proceso también un proceso multidimensional. Tal cual. Entonces, de la misma manera, ¿no? La importancia de conocer que existen diferentes abordajes, diferentes miradas, una inmensidad de profesiones y especializaciones también que están allí para acompañarnos si es que las necesitamos, que va mucho más allá de la consulta con un médico ginecólogo, un médico obstetra o incluso con una licenciada en obstetricia. A veces necesitamos más, necesitamos acompañamiento psicoemocional, a veces necesitamos... Y bueno, toda esa red, creo que un poco lo que vos decías es ir a la búsqueda de un acompañamiento que empiece a pensarnos así. Esto, ¿no? Que empiece a pensar a cada una de nosotras como en ese recorrido tan integral y multidimensional y con una historia de vida y con un montón de cosas que nos están pasando en cada etapa. Y
Y me quedo con esto también que decías, esto de la información, de tener información sobre nuestro propio ciclo sexual, nuestra salud, las señales, que porque cuánta información nos falta, ¿no? Sobre eso. En general, la mayoría de nosotras, la mayoría de la sociedad, incluyo en esto también a los varones, no tenemos mucha información sobre lo que es el ciclo ovulatorio y menstrual. Y hablo de ovulatorio porque por ahí si tenemos algo de registro tiene que ver con la fase premenstrual, ¿no? Esto de me está por venir y puedo identificar algún que otro síntoma. Pero Tal de cual. repente si hablamos de la ovulación, no está tan claro qué síntomas tengo que reconocer porque nunca nos enseñaron sobre eso. Y Ujú. justamente en un proceso de búsqueda tenemos que empezar a pensar en esta ventana de fertilidad, ¿no? A veces lo Ujú. pensamos desde la anticoncepción, pero cuando estamos buscando, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Qué dirías sobre eso, Caro? Claro, claro, sí, seguro. A ver, primero siempre decir que lo ideal es buscar sin buscar, ¿no? Si uno fantasea con el deseo, digo, más allá de que haga una consulta y se informe y haga el chequeo correspondiente, después el equilibrio de las hormonas es tan susceptible a lo que nos pasa que si uno está como muy pendiente, es más difícil, ¿no? Esto de se embaraza la que quiere le cuesta un poquito más. Bueno, eso por un lado, que está bueno, para no generar la falsa creencia de que de entrada vos tenés que estar re pendiente de lo que te está pasando para, no sé, habilitar el encuentro con la pareja en ese momento, porque entonces seguro vas a quedar embarazada, porque tampoco es tan así y Claro. lo que nos pasa también afecta, pero sí saber que hay signos que el cuerpo da, que va a depender, por supuesto, de las características de cada persona y de cómo sean los ciclos de cada persona, pero que en líneas generales, un ciclo regular, a mitad de ese ciclo es cuando se produce la ovulación, que la ovulación va acompañada de cambios en el cuerpo que van a intentar facilitar la llegada de los espermatozoides al óvulo, entonces el flujo vaginal va a cambiar, la temperatura corporal puede estar un poquitito más elevada, puede haber sensaciones físicas en las mamas, en la zona baja del abdomen que comprende los ovarios y el útero. Entonces hay algunos detallecitos que si uno empieza a prestarle atención, puede llegar a registrarlo y esto no es de un día para el otro. En realidad es prestarle una cierta atención en nuestro día a día, en el tiempo, para empezar a ver las semejanzas, ¿no? Lo que nos vuelve a suceder cuando nosotras sospechamos que estamos embarazadas, volvemos a registrar las mismas sensaciones físicas. Ese es Claro. como el primer acercamiento, que por supuesto también se puede tomar para decir, bueno, en estos días, que yo sé que seguro debo estar ovulando, evito tener relaciones. Puede ser una manera natural de bajar la probabilidad de embarazo. No es de las que tienen más efectividad, pero también está descrito como un método anticonceptivo. Bueno, Claro. en este caso sería todo lo contrario, ¿no? Como el prestar atención a esos signos podría hacer que uno priorice los encuentros dentro de esa ventana que suele suceder a mitad de nuestro ciclo, ¿no? A mitad de mes. El famoso día 14 que muchos dicen en la mayoría de los casos porque son ciclos de 28, que igual tampoco es tan así, tan exacto, ¿no? Pero más o menos. Claro. Bueno, me encanta esto que dijiste al principio de buscar sin buscar, porque también una de las cosas que quería que charlemos es esto de nuevo, pensando en esta perspectiva integral y en un proceso que va más allá de lo físico. Uno empieza con esta idea, bueno, llegó el momento, vamos a buscar un bebé, nos dejamos de cuidar. Después te voy a preguntar también sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno viene con un proceso de anticoncepción hormonal y decide buscar? Pero ahora te lo dejo para después porque lo que se me venía a la cabeza cuando dijiste esto es que además hay una vida sexual que durante un proceso consciente de búsqueda, sobre todo si el proceso es largo, ¿no? En el tiempo, va empezando a generar o uno empieza a sentir como ciertas tensiones o cambios en esto del bienestar y nuestra vida sexual, porque hay como una meta que hay que conseguir y entonces eso se va transformando muchas veces en una presión que afecta
el modo en el que vivimos nuestra sexualidad en pareja, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso? Vos decías que las hormonas son muy sensibles a nuestro estado emocional. Ujú. ¿Qué hacemos, no? Porque queremos relajarnos, no queremos pensar, pero al mismo tiempo está ahí y está esta ilusión de control. Yo muchas veces digo, cuando acompaño estos procesos como desde el lugar del dulaje, ¿qué nos pasa con esta idea de necesitar controlar también, ¿no? Todo lo que va Ujú. sucediendo. ¿Qué podemos decir como tip en relación a esto? Y lo primero que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que en todo esto es imposible controlar nada. Desde la búsqueda hasta ni hablar lo que vendría después, si el embarazo se logra, el proceso, el parto, el nacimiento, la crianza, todo eso va de una manera, no digo descontrolada, pero que no se puede regular desde el deseo de que sea de determinada manera. La verdad es que no. Y en cuanto a esto de la búsqueda, yo creo que una de las cosas que está bueno tener es bajar la expectativa, ¿no? Como no ponernos límites, no decir, bueno, voy a empezar a buscar y seguro que en 2 o 3 ciclos quedo. Porque el proceso de gestar o de lograr un embarazo tampoco es tan sencillo, ¿no? Digo, en esto. Y este chiste que hicimos recién de no se embaraza la que quiere, ¿no? Sino la que no quiere, es lo que más vemos, tiene que ver un poco con esto, de que a veces no nos damos cuenta, pero en este deseo de que algo suceda, empieza a haber una ansiedad presente con todas esas hormonas que nosotros producimos cuando estamos más ansiosas, que pueden alterar el equilibrio hormonal de nuestro ciclo, que es el que necesitamos para que se produzca un embarazo. Entonces, no sé si hay un tip, porque si fuera un tip es como, bueno, listo, agarro este tip y lo hago, a veces no es tan sencillo, pero creo que lo primero es como no estar expectante en esto de que la mayoría de las veces el embarazo no sucede al toque. Y en la práctica lo que más se ve es que por ahí la que se embaraza es la que dice, bueno, empecemos a buscar a ver cuándo viene. Y en ese cuando viene, viene rápido porque la expectativa es que va a tardar. Bueno, hay que intentar entrar en esa. Saber que se supone que en una persona sana, en edad reproductiva, sin ningún otro tipo de cuestión a tener en cuenta, la búsqueda de embarazo espontánea antes de pensar en una probable consulta es de 2 años. O sea, dentro de ese proceso de búsqueda de 2 años, estaría normal embarazarse al año y medio, al año y 9 meses, ¿sí? Aunque por ahí a la persona que está en esa búsqueda le parezca un montón, ¿no? Claro. Y tristemente también está como muy empañado de, digo, este mundo en el que vivimos, ¿no? Donde es todo, estamos cada vez más acostumbrados a que todo es inmediato, todo es ya. Y los procesos naturales tienen sus tiempos propios, uno no los puede acelerar. Entonces a Totalmente. veces también van de la mano de esto de yo me pongo muy ansiosa porque quiero gestar y no gesto, y ya son 8 meses que estoy buscando, listo, voy a una consulta de fertilidad. Claro. Y a veces en las consultas esas, los chequeos de salud son todos normales. Claro. Entonces también por ahí digo, ya volviendo a nuestro espacio, tener en cuenta que a veces en el proceso de búsqueda uno necesita un acompañamiento de un profesional de la salud. Claro. Solo para eso, ¿no? Como para que tengamos ese espacio donde podamos charlar de ciertos temas que nos angustian en este proceso, o lo que nos pasa, o lo que pensamos, o las ansiedades, para intentar por ahí mantener esas cosas a raya y que no influyan en esta búsqueda. No sé, se me ocurre como un tip o una herramienta. Absolutamente. Estaba pensando en mencionar, mientras te escuchaba, que de nuevo nuestro espacio de talleres y de actividades online en vivo van a encontrar desde arte terapia creativa y bienestar para acompañar el proceso de búsqueda, ya sea que una está en una búsqueda natural o incluso si una ya está en un proceso de fertilidad asistida, porque también puede suceder obviamente que una mujer termine transitando un proceso de fertilidad asistida y con más razón, diría yo, incluso la necesidad del acompañamiento emocional, de encontrar herramientas integrales para atravesar lo que tiene que ver con un proceso que es desafiante, ¿no? Entonces, ya sea en una búsqueda desde lo natural, ¿no? Del propio tiempo que esta búsqueda lleva para cada mujer o incluso en procesos de reproducción asistida, el acompañamiento
de un profesional de la salud que te vea como un ser integral, el acompañamiento de profesionales de salud mental también, esto hay que mencionarlo, a veces se necesita algún apoyo, de una psicóloga perinatal, un espacio en donde incluso para la pareja, cuando esto es un proceso que empieza también a afectar la dinámica de una pareja, y no hablo solamente de la vida sexual, a veces tiene que ver con la comunicación, a veces tiene que ver con las expectativas diferentes que hay en uno y en otro. Bueno, todo esto son cosas que pueden estar atravesando cualquier mujer o cualquier pareja que esté en un proceso de búsqueda. Entonces, mencionar que es súper importante darle lugar y encontrar los espacios para poder transitarlo mejor, que de eso se trata, ¿no? Porque al final, ¿para qué nos embarcamos en la maternidad o en la paternidad? Digo yo siempre, ¿por qué nos metemos en estos viajes? Porque queremos disfrutar, porque Claro. queremos vivir una experiencia gozosa, placentera, que nos complete, no sé, porque queremos conocer un amor distinto. Yo creo que nadie se mete en un viaje así para firmar boletines a fin de año y ver qué tiene que llevar en la Seguro. mochila al día siguiente. Eso viene con la Está responsabilidad de bueno la saber que crianza. viene con esto, ¿no? Va a venir, pero nos metemos en el viaje de la mapaternidad porque queremos vivir una experiencia que nos haga felices. Eso estoy segura. No creo que nadie se meta en este viaje. Y no hablo solo de la búsqueda, hablo de lo que es criar un ser humano, sino es porque creemos que en esa experiencia vamos a sentir un amor que nos va a hacer más felices. Eso seguro. Entonces, poder conectar con esto, desde esa mirada, ¿no? Sacar como la reducción ¿no? de un aspecto, la ovulación, ¿no? la fertilidad. Bueno, somos un todo. Y pienso también en esto que vos dijiste hace un ratito, que lo mencionaste, que es a veces esto de la presión interna y la presión externa. ¿Qué Mm, pasa con esa presión social que a veces nos toca, ¿no? Como sí, y el sí, para sí. cuándo y ustedes, ¿no? Sí, Que sí. nos... Eso es re complejo. Eh, Especialmente por ahí en uniones de personas que por ahí hace un tiempo que ya están, ¿no? Como que el entorno es todo el tiempo, bueno, cuando se juntan o cuando se casan, cuando tienen un hijo, después que tenés un hijo, cuando tenés el segundo, y es como una presión que no termina nunca. Eh, Complicado. Yo creo que en esos casos hay que encontrar la vuelta para frenar a tiempo, ¿no? Para poner esto que nos genera la presión en palabras, ya sea con amistades o familiares, para que se ubiquen, porque si no, también es otra cosa más que juega en contra en este proceso de buscar. Exacto, totalmente. Límites saludables, digo yo a veces, ¿no? Esto de Mm, aprender a poner ciertos límites saludables también es una manera del autocuidado, ¿no? sí, Así que sí. bueno, también invitarlas a pensar en esto. Claro, me quedó ahí dando vueltas una cosa que mencionamos que no quiero dejar pasar, que es, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de anticoncepción hormonal, Ujú. ¿verdad? De muchos años, puede ser la pastilla, puede ser, bueno, no sé, el chip, ahora hay muchas opciones. Y decido que quiero embarcarme en esta aventura de buscar un embarazo. ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Es verdad que hay que hacer un descanso? No sé si es un mito, es una realidad. ¿Hay alguna consideración en particular más allá de, por supuesto, dejar de tomar las hormonas? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Mira, la mayoría de los métodos anticonceptivos, todos se dicen, digo, los que son hormonales, ¿no? Reversibles en el momento en que uno deja de utilizarlos. Eso es una realidad. Dejas Ujú. de recibir esa hormona que tiene, digamos, su función, ya sea cambiando el flujo vaginal o inhibiendo la ovulación. Al no estar presente más esa hormona, es como que el ciclo vuelve a la normalidad o a tu propia normalidad. Pero Claro. sí es real que también cada cuerpo reacciona diferente y si nosotros venimos del uso sostenido en el tiempo, no importa sea un año o 6, no importa, habrá que ver ese cuerpo en particular, cuánto tiempo le lleva como ordenarse y empezar a trabajar y a producir sus propias hormonas. En líneas generales se dice que no suelen tardar más de 3 meses, ¿no? Como uno en depurarse de esa carga hormonal y en que en 3 meses tendríamos que volver a ciclar de manera espontánea. Tal vez una buena
una consulta que hay que hacer es si luego del uso de un anticonceptivo, pasados los 6 meses, sigue habiendo alguna alteración, ya sea ausencia de la menstruación, por ejemplo, venís del uso de un método anticonceptivo que tenga un progestágeno solamente, como por ejemplo el implante, o pastillas que tienen solo progestágeno, o un SIU, que es un sistema intrauterino que libera hormona. Bueno, a veces el efecto más frecuente del uso de ese tipo de anticonceptivos es la alteración en el ciclo, ya sea la irregularidad, si vos no eras irregular, o la ausencia de la menstruación. Bueno, si por ejemplo, para dar un ejemplo, después del uso de alguno de estos métodos, sostenido en 6 meses de haber dejado de usarlo, se mantiene ese patrón de irregularidad o de ausencia de menstruación, es un motivo de consulta. Claro. A chequear a ver qué está pasando. Si es que todavía estás bajo los efectos de depurarte de esa carga hormonal, ponele, o tal vez hay algún tipo de alteración hormonal en vos que estaba enmascarada por el anticonceptivo y ahora notamos, Claro, como para dar un ejemplo. Pero en claro. líneas generales, recordar eso, como primer eslogan es, cuando uno deja el anticonceptivo, la fertilidad se reinicia. Sí saber que puede existir un tiempo que a cada cuerpo le lleve como volver a establecer sus producciones hormonales normales, pero que ese tiempo tampoco se puede extender demasiado, ¿no? Exacto. Buenísimo. A tener en cuenta entonces también esta información porque hay muchos mitos alrededor de esto Lleno. de la fertilidad y los tratamientos hormonales. Buenísimo, Caro. Bien, yo quiero que por ahí para cerrar, eh, integrar todo esto que hablamos, reforzando esta idea, ¿no? En primer lugar, el proceso de búsqueda es un proceso único, incluso para una misma mujer en diferentes momentos de la vida, queriendo encarar una nueva maternidad, tal vez una ya tiene hijos y decide tener otro, no va a ser igual, ¿no? No es igual que, no sé, con el primero tardé y con el segundo voy a tardar, no necesariamente, a veces es al revés. Cada proceso es distinto, son diferentes momentos de la vida, hay muchas variables, muchísimas variables que afectan a la fertilidad, desde el estilo de vida, la pareja, la fertilidad es de a dos, eso también hay que decirlo, y también tener en cuenta que como son procesos que pueden ser a veces desafiantes y que podemos tener muchísimas preguntas en un mundo en donde la información abunda en Internet y que no siempre sabemos con qué calidad de información contamos cuando buscamos en Internet y que además una cosa que dijo Caro también la quiero destacar, cada cuerpo es diferente, entonces yo puedo leer en internet un montón de cosas, pero ¿qué pasa con mi cuerpo, mi realidad, no? Tal vez ni siquiera encajo en esto que estoy leyendo, porque yo no me identifico incluso con cosas que no estoy viendo que me sucedan a mí. ¿Por qué? Porque es único. Entonces, que confíen en profesionales como Caro, por supuesto, que pueden acompañar, que pueden brindar una mirada integral, que pueden abordar siempre desde la salud. Esto también me parece tan hermoso del rol de las licenciadas en obstetricia. Yo soy muy fan del rol, porque justamente a diferencia tal vez de un paradigma más tradicional, un poquito antiguo también de la medicina, que es abordar desde la enfermedad, las licenciadas en obstetricia tienen un paradigma asistencial que es justamente el de abordar desde la salud. Y bueno, cuando hay un desvío, se deriva, se trabaja, pero a priori confiamos en la salud, ¿no? Y eso me parece que es muy lindo también, como desde la experiencia de la usuaria, encontrarse con algo distinto. Así que, Caro, gracias de nuevo por esta charla. Vamos obviamente a compartirla en nuestra lista de video podcast en la plataforma, la van a encontrar completa por allí y vamos a también fragmentar algunas partes para que puedan ir encontrando algunos segmentos dentro de la plataforma y les dejamos a todas la invitación a encontrar los talleres y las charlas online grupales que están agendadas de la mano de Caro Wallner y encontrarla a ella uno a uno en el espacio de consultas y sesiones online. Así que gracias, Caro, por este ratito. Muchísimas gracias. No, por favor, para mí un placer poder estar acá. Gracias. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Chao, chao.